www.radiomagia.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Muy buenas noches, nos encontramos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Y me da muchísimo gusto que nos volvamos a reunir para platicar de nuestro tema favorito. Todos los lunes a las 10 de la noche nos encontramos para comentar algún tema diferente de lo que son las ciencias ocultas. Ya hemos platicado de que este tema es como muy vasto. Ahora vamos a empezar precisamente con la magia. La magia que pues podríamos decir que en todas partes de la Tierra, en cualquier cultura, siempre se ha hablado de magia. Tenemos al chamán prehistórico, cuyos rituales estaban destinados a asegurar el éxito en la casa. También sabemos que en la actualidad, pues el último grito sería los temas de Harry Potter, porque pues ellos siempre están hablando de temas referentes con las ideas de fuerzas invisibles que en el mundo siempre nos han acompañado, fuerzas que a través del conocimiento esotérico, oculto o arcano pueden ser aprovechadas y utilizadas para el bien o para el mal, demostrando temas que son irresistibles, empezando sobre todo por el término de oculto. Oculto, por supuesto, que siempre nos provoca curiosidad, nos provoca ir a investigar qué cosa es eso que es tan oculto, que es tan prohibido, que a veces fue tan perseguido como el tema de la magia. Pero como siempre, empezamos por platicar la definición del tema que estamos estudiando. Y como nos toca la magia, pues hay una cantidad infinita de definiciones de lo que es la magia. El primero que yo tengo y que me gusta porque es como muy directo, sería el siguiente punto. Definición de la magia. Conjunto de conocimientos y prácticas con las que se pretende conseguir cosas extraordinarias sin ayuda de la lógica. Es decir, nosotros vamos a ver que la lógica y el razonamiento dentro de la magia pues no existen, ya que vamos a tratar de conseguir las cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Y entonces, bueno, ya se convierte en un tema a platicar porque a nosotros nos encanta entender las cosas a través de la razón. Sin embargo, bueno, pues la magia es un tema que no tiene muchas bases científicas o racionales, y es donde podríamos empezar a investigar pues qué es la magia, porque la magia desde el punto de vista, si empezamos a investigar de dónde proviene, pues nos dice que es una expresión griega que viene de mageia. Se trata de un sustantivo que procede del adjetivo magos, que en griego reproducía un vocablo persa cuya consonancia era casi idéntica. En latín se traducía como magus y Cicerón lo emplea para designar al sabio entre los persas. En francés se traduce por mage y en castellano por mago. Así llegamos a que el término o la raíz de magos es mag. Significa de una manera general amasar, evocando también la idea conexa de maceración. Y ya nos lleva esto a pensar que el mago entre los antiguos persas se dedica a determinadas operaciones de amasado, con determinados polvos más o menos análogos a la harina de trigo, y sin duda también a la preparación de drogas con productos macerados en líquidos. Y los griegos se habrían dado cuenta con toda certeza de que estas operaciones, por lo que utilizaban el verbo magerion para indicar el hecho de cocinar, y la palabra griega mageirikos significaba entre ellos cocinero. Fíjense nada más hasta dónde llega este término de mago. Los griegos modernos la utilizan todavía e incluso a veces se sirven como abreviatura del término magos para indicar al jefe de cocina. Y así llegamos a ver que la raíz mag debe emparentarse con otra, que es mag, que expresando la idea de longitud y de grandeza
le es en suma idéntica el decir el grande, el jefe, el que sabe todo. Por lo tanto, al decir magos y al hablar de mago, no se estaba nunca lejos del calificativo de decir es una gran persona. La lengua griega pertenecía a la familia aria o indoeuropea y tiene raíces que son evidentemente las mismas que existen en el sánscrito. La escritura, sin embargo, es diferente. El alfabeto griego, procediendo del fenicio, era así de origen netamente semítico. Por lo tanto, la raíz mag y las palabras griegas que de ella derivan dieron lugar al latín magis, adverbio que significa más, es decir, quiere decir más que, o grande, o alto, llegando a entender que es magíster, de donde proviene la palabra castellana maestro, y otras muchas que han pasado a los idiomas modernos después de pertenecer a la lengua romana, implicando siempre una idea de superioridad como máximo. Entonces nosotros vamos a ir entendiendo que mago proviene de eso, de aquella persona que sabe más de la cuenta. Y vemos realmente que la palabra magia proviene del antiguo persa, y a partir de ahí nos damos cuenta que en Persia se utilizó la magia de una manera increíble, en donde el mago era muy respetado. El mago siempre estuvo dispuesto a entender las cosas que eran inexplicables para los demás, algo así como el científico de aquella época, el que podía saber todo. Y bueno, pues ahora sí que diríamos, ok, ya entendiendo el concepto de magia, pues podríamos decir que en la Edad Media también se veía como la magia algo que quedaba establecido, que se había esforzado, alguien que había estudiado muchísimo, o bien que dentro de este camino del entendimiento de las cosas, pues se basaba o se ayudaba de ciertos medios extraños para alcanzar alguna cosa. De hecho, en la Edad Media se decía que para alcanzar cierto conocimiento se tenía que hacer un pacto con el diablo. Y a partir de ahí, por supuesto que todo empieza a ser medio prohibido, problemático, perseguido. Ya nosotros tenemos entendido que en el siglo XX pues pudo verse la magia como establecida a través de conceptos de medios o de esfuerzos sobrenaturales, en donde a través de estos medios sobrenaturales pues se llegaba a la obtención de resultados que se consideraban como imposibles. Entonces la magia era aquella, pues no ciencia, pero sí podríamos decir medio, para lograr cualquier cosa que era imposible a través del medio lógico o racional. La cuestión, diríamos que a pesar de los valores que se le había dado a los sabios que sabían de magia, pues eran medios peligrosos, porque todos estos sabios tarde o temprano eran acusados de estar haciendo pactos extraños con seres diabólicos, y por lo tanto, exactamente en la Edad Media, se queman vivos a los magos. Y en el siglo XX, pues ya empiezan a considerar que cualquier mago pues se considera también como una persona ridícula, absurda, que de hecho puede ser acusado de absurdo, de tonto, de alguien que no entiende las cosas científicas. Y sin embargo, pues podríamos decir que en la actualidad pues hay muchísimos magos en la vida, gente que al meterse a lo que no tiene explicación, pues le va encontrando una lógica, y vamos entendiendo que la magia pues es el antecedente de lo que sería la ciencia moderna. Sin embargo, la ciencia moderna pues ve como algo sobrenatural y extraño y horroroso, y de hecho hasta ilegítimo, que uno diga que un mago puede descubrir las cosas más insólitas, las cosas más extrañas. El mago pues no se basa en lo que sería la ciencia normal, la ciencia racional, y pues de repente se crean cosas extrañas en donde pues no se esperaba que se pudiera realizar tal evento. Sin embargo, pues la magia de alguna manera se va haciendo como muy adecuada en diferentes épocas para diferentes expresiones de eventos que no pueden ser explicados. De esta forma se puede considerar a la magia como una forma de milagro. Y un milagro entonces nos habla de una relación con la religión. Y así la religión, por su parte, también empieza a ver que la magia pues es peligrosa.
le tiene horror a todo lo que sería aquellos encuentros con elementales o con personajes extraños, ya sean ángeles o demonios, en donde pues cuando uno tiene acceso a través de la invocación o de la evocación de ciertas palabras, pues pueden presentarse estos personajes. Pero la religión tiene temor de la magia, pero también tiene horror a la ciencia. Tienen miedo de que la ciencia o la magia divulguen ciertas cosas que son básicas para que la fe o la aceptación de una religión pues pueda seguir dominando las mentes de los humanos. Y por supuesto que aquí es donde vamos a encontrar que la magia pues es considerada como un tema prohibido, como un tema que no debe uno de tocar para nada, porque pues quien debe de hacer milagros solamente es la religión. Y así vamos viendo que los dogmas que se van presentando conforme va pasando el tiempo, pues son infinidad. Vamos a platicar en este programa, si es que nos da tiempo, de algunas de las culturas que tuvieron como referencias todas las historias de los magos. Y así vamos a ver que cualquier situación en donde se consideraba un evento realizado a través de la magia, pues era algo que se manifestaba en contra de las leyes y en contra de la religión. Y bueno, implacablemente son culpados aquellos magos que pueden encontrar diferentes conocimientos y diferentes caminos para alcanzar objetivos lógicos u objetivos que pues de una manera u otra acontecen sin explicaciones. Bueno, pues así es que tenemos que el mago es simplemente un investigador que trata de hacer penetrar lo sobrenatural en el terreno de lo natural. Y la magia no es, después de todo, según la expresión de un personaje llamado Karl Dubrel, más que la ciencia natural desconocida. La ciencia natural desconocida, imagínense nada más el tema, es un paso que va adelante de lo que sería la ciencia conocida. Y así, felizmente, en nuestra época, pues rica de historias de la nueva era, historias de diferentes mitologías, vamos encontrando que pues en todas, pero en absolutamente todas las culturas siempre ha existido una historia mágica. Tenemos, por ejemplo, el mago Merlín, tenemos otros personajes angelicales que se van apareciendo en historias maravillosas, que pues de repente sin tener la posibilidad de alcanzar un objetivo determinado, pues aparece un ser, una hada madrina, un mago, una hechicera, un brujo y se realiza ese evento inesperado. Por supuesto que vamos a encontrar que dentro de la historia de la magia, pues hay grandes posibilidades de la conexión con los dos mundos, el mundo físico, el mundo terrenal, con el mundo divino. Y a través de todas estas historias vamos encontrando que se hacen siempre rituales, encantos, amuletos, sesiones, necromancias, diagramas esotéricos, símbolos, pociones, encantamientos, revelaciones y palabras especiales con los cuales se puede uno conectar exitosamente con ese mundo oculto. Y es así que pues muchas veces hasta las historias nos dice que se puede conversar con los muertos, que podemos ganar ciertos influjos en dirección a las vidas de las personas que se sienten ahogadas en sus problemas o en sus situaciones de pobreza, y pues se presentan estos seres espirituales y logran infinidad de cosas maravillosas que la persona pues sentía que jamás se le iba a acercar ninguna ayuda o, como diría la iglesia, ningún milagro. Y el mundo de la magia pues puede ser tan grande y tan hermosa como los cuentos populares nos los van contando a través del mundo, en donde hay hechizos de amor, criaturas fantásticas, fuerzas invisibles, objetos con poderes ocultos. Y bueno, aquí es donde encontraríamos todo esto es finalmente como un acto milagroso. Y hay precisamente una persona que de apellido Fraser, que él habla muchísimo de lo que sería la magia y la religión, en donde nos habla muchísimo de que la posibilidad de relacionar precisamente la magia y la religión, pues puede ser
un hilo muy, muy, muy delgadito, ya que cuando nosotros hablamos de que en la religión siempre estamos esperando un milagro de Dios o un milagro de los ángeles o de algún otro personaje importante dentro de cualquier religión, pues diríamos, pues es que no cabe duda de que la persona tiene fe de que las cosas se le van a arreglar si le hace una oración a determinado Dios o a determinado ángel, a determinado santo, y pues eso solamente nos dirían a lo mejor los psicólogos, pues es simplemente el pensamiento mágico. El pensamiento mágico que de alguna manera pues nos ayuda a ir a buscar dentro de nosotros mismos, dentro de eso que tenemos oculto, la posibilidad de alcanzar el camino que nunca hubiéramos encontrado si es que no se nos presenta un problema. Y muchas veces diríamos, si no se te presenta ese problema, pues no haces oración o no te acercas a Dios o no te acercas a algún ser espiritual que te pueda ayudar. Y es así que pues resulta que las inteligencias que nos van ayudando dentro del campo mágico, pues son infinidad. La historia nos va revelando increíblemente de que en todos los tiempos existieron relaciones de la humanidad con estos seres que nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Y bueno, pues vamos a encontrar que al haber esta necesidad de unirnos con eso mágico, con esa acción que nos cambia el sentido coherente de la realidad en la que estamos, en donde algo va a suceder y a veces ni siquiera podemos controlar lo que va a suceder, pues toma caminos diferentes a los lógicos y a los normales. Y por supuesto, a veces nos asusta de que otras energías vengan a ayudarnos o a someterse, dependiendo de qué es lo que hayamos hecho, algún ritual, algún encantamiento, algún hechizo. Y bueno, pues vamos a encontrar que estas historias provienen desde la cultura más antigua que se tiene en la historia, es decir, la antigua Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia se usaba la magia para mantener a raya a las energías del mal, a las energías que podían someter a los seres humanos, y entonces con rituales o con palabras mágicas se les mantenía en esa raya para que no pasaran más allá. Y a veces decimos, bueno, ¿y cuáles serían esas palabras mágicas con las cuales las energías del mal pues no se podían acercar? Y bueno, vamos a encontrar una cantidad de libros, de tablillas, de arcilla, de papiros en el antiguo Egipto, en donde nos van diciendo cuáles eran las oraciones, cuáles eran los rituales. Por ejemplo, en Egipto se ha encontrado un papiro que nos platica de la magia egipcia, pero en Egipto sabemos que hay infinidad de dioses, hay palabras mágicas, hay figuras, hay objetos que ayudan a realizar las magias. Y hay una historia bien bonita del antiguo Egipto en donde nos dicen que las deidades mágicas podían estar al servicio de aquel que las invocara con las palabras sagradas o con la magia adecuada. La magia en Egipto era crucial porque el faraón, los sacerdotes y los magos eran los únicos que conocían estas palabras y estos objetos mágicos. En Egipto hay todo tipo de amuletos, de figuras para lanzar maldiciones, de figuras para alcanzar el amor, el romance. Y bueno, pues es a lo mejor el lugar en donde más se escribió sobre la magia. Pero Egipto creía que había entidades malignas que llegaban a poseer a la gente. Por eso hay una variedad increíble de papiros que mencionan oraciones para sacar a estas entidades de las personas poseídas, y de ahí provienen lo que nosotros diríamos los exorcismos. Por ejemplo, hay una entidad bien importante que se llama Eka. Eka es el nombre de la magia egipcia. De hecho, es una deidad que se compara con una diosa hermosísima que es la diosa Mat. La diosa Mat es la diosa del orden y de la justicia. Era importante porque un sacerdote o mago debía conocer estos principios, los principios del orden y de la justicia, para poder manipular a las entidades. Es así también que vemos que dentro de estos papiros pues hay una explicación impresionante de todos
jeroglíficos y amuletos que se convirtieron en imágenes mágicas. Estos símbolos pues se habrían, digamos, usado como la cruz Ankh para considerar como una llave al más allá. Era una imagen, la cruz Ankh, que nos demostraba que se podía alcanzar el plano divino. Y bueno, el mundo de la magia pues siempre va a estar ocupado por aspectos o personas o entidades que en el mundo normal pues nos daría muchísimo miedo conectarnos con ellos, porque nos podríamos conectar con los muertos o bien con ciertas entidades que nos pueden ayudar a conseguir el afecto o el amor de diferentes personas, o bien nos ayudan a cambiar la dirección de nuestra vida y por supuesto para alejar la enfermedad. Incluso se podría decir que el mundo de la magia también puede ser una materia de entretenimiento e instrucción. Como les decía yo hace un rato, los cuentos populares y los mitos alrededor del mundo están llenos de todo esto, de hechizos de amor, de criaturas fantásticas, de fuerzas invisibles. Y bueno, las historias son maravillosas cuando nosotros queremos adentrarnos en todas las historias de los mitos, de los cuentos, bueno, de todo lo que la antigüedad nos ha dejado por escrito. Por ejemplo, tenemos también la historia de los alquimistas, cosmólogos, chamanes y astrólogos que usan mucho el mundo de la magia para efectuar cambios físicos. La magia es una metáfora finalmente del crecimiento del yo. Es cambiar la situación en donde yo me encuentro para mejorarla, o bien cambiar la situación de una persona que puede tener todo lo que yo no tengo y se lo puedo quitar, y entonces ahí empezamos con las divisiones de las magias. Hay una cantidad infinita de magia, las más conocidas es la magia blanca, la magia negra, en fin, vamos a ver que dentro de la tradición esotérica occidental, que fue fundada con el pensamiento hermético, pues se usa muchísimo la astrología, que ha sido, como hemos platicado en programas anteriores, apropiada para decidir en qué momento el reloj cósmico nos indica cuándo hacer determinadas magias. Así es como conforme vamos caminando en la historia de la magia, pues vamos viendo que egipcios, sumerios, caldeos, hebreos, todos ellos usaron muchísimas figurillas como para invocar o para pedirles a estas figuras que representaran la forma de alguna persona o de algún grupo de personas. Por ejemplo, la magia en Egipto sirvió para conocer acontecimientos futuros a través de la astrología también, o para protegerse, como decíamos, de enfermedades terribles a través de amuletos, o bien atraer la buena fortuna con talismanes y hasta provocar, lograr las guerras. En este último caso, se habla de que cuando había una guerra que iba a ser muy complicada, pero muy complicada, los magos egipcios hacían una serie de figuritas de barro en donde les ponían abajo el nombre de los enemigos, y luego todos a una hora determinada hacían un ritual y rompían estas figurillas de barro, en donde tenía el significado de que finalmente los egipcios iban a ganar la guerra, porque provocaban que los enemigos se rindieran o perdieran la guerra. También se dice que se hacían magias cuando se realizaban la ceremonia del juicio de los muertos, y que todo este ejercicio de los rituales en el juicio de los muertos tenía que ver con el más allá. Y bueno, las magias son increíbles, porque sobre todo cuando nos platican de que tú puedes hacer magia para atraer el amor que tú quieres, o las propiedades que necesites, o conseguir el trabajo que quieras, pues no solamente es hacer una figurilla. Tienes que tener el conocimiento y la sapiencia de qué conjuro vas a decir, porque las palabras son importantísimas. ¿Qué conjuro vas a decir? ¿A quién vas a invocar? Es decir, ¿a qué entidad espiritual vas a invocar? Y luego, ¿a qué hora lo debes de hacer? Y esto se vuelve en algo pues de mucho conocimiento y de muchísima sabiduría.
Por eso mismo, diferentes seres humanos a través de la historia pues se van reuniendo para compartirse conocimientos, para platicar de sus experiencias. Y por ejemplo, hay ciertas órdenes, como la Orden de la Aurora Dorada, que nos habla muchísimo de que se reunían los miembros que eran estudiosos de la magia, sobre todo de la ciencia oculta y de la magia de Hermes, en donde platicaban cuáles eran los momentos y las formas de hacer un ritual. Tenemos de personajes importantes de esta orden de la Aurora Dorada a Eliphas Levi, el más grande de los magos franceses modernos. También tenemos a Aragón, autor de varios libros de ocultismo, a Mackenzie, autor de la famosa y muy erudita enciclopedia masónica, en donde pues nos hablan de estos rituales y de cómo deben de hacerse, cómo debe uno de vestirse, cuáles son los elementos que un mago debe de tener. También tenemos a otro mago famoso como Frederick Hockley, poseedor del poder de la visión en el cristal. Imagínense, él podía ver el futuro a través de una bola de cristal y de diferentes cuarzos, como por ejemplo calaveras también, en cuyos manuscritos este señor se dice que dejó sus datos, su información, sus experiencias, pues muy bien explicadas. Y bueno, también podríamos decir que la Orden Rosacruz, que es una orden en donde se habla mucho de misticismo, han colaborado muchísimo con estos temas de lo que sería la magia, su explicación, y bueno, pues encontraríamos una cantidad impactante de todos los temas que nos ayudan a comprender cómo debe de usarse la magia. La magia es realmente un tema que nos ayuda muchísimo a entender cómo el ser humano necesita ir a buscar aquellos puntos secretos, oscuros, o como diríamos, esos caminos que todavía tenemos que ir a recorrer para poder encontrar diferentes explicaciones de lo que todavía ni siquiera nos hemos dado cuenta que existe. Por ejemplo, los griegos también, los egipcios y los romanos, tenían una línea entre la realidad y la fantasía divina inmortal. Y a partir de esta línea divina inmortal o de la fantasía y la realidad, se abraza la magia, ya sea en formas de trucos de conjuración o hechizos de curación, pero podemos ver, por ejemplo, en la mitología griega y también en la romana, que bueno, finalmente son similares, diferentes creencias, características mágicas donde un poder divino siempre aparece y se somete a las peticiones de un personaje mortal. En el antiguo Egipto, la oración y la magia a veces son indistinguibles porque encontramos estas plegarias a sus diferentes dioses, estas palabras sagradas y santas que solamente pueden ser dichas por un mago en una hora exacta y en un lugar especial, que sería que llamaríamos los templos mágicos o los templos sagrados. El judaísmo también ha tenido una relación muy ambigua con la magia porque, siendo una religión monoteísta, era difícil para sus practicantes admitir que podría haber otras fuentes de poder en el universo. Sin embargo, el lado místico del judaísmo nos ha dado la Cábala, y la Cábala es el fundamento de muchas sociedades occidentales mágicas. Sin embargo, para el cristianismo y el islam, la magia era, y por cierto sigue siendo, una cosa de gran sospecha. En términos generales, el cristianismo siempre ha tratado de evitar lo extraño. Sin embargo, la Biblia hace referencia a la magia, aunque a veces la prohíbe y a veces platica cómo sus personajes más importantes hacían magias. Ahí tenemos, por ejemplo, a Moisés, que pues se tiene bien conocido de que hablaba con Dios y le pasaba información, y pues Dios finalmente es un ser de una energía infinita, que pues al final de cuentas diríamos es una energía espiritual. Y bueno, pues conforme vamos caminando por todo lo que sería la historia de la magia, vemos que la magia y los milagros como que se parecen muchísimo. Sin embargo, pues los milagros están únicamente acotados a Dios.
digamos, son bienvenidos, pero la magia no, la magia se efectúa a través de otros canales que a veces son desconocidos y por eso es tan temida. La religión y los milagros nos dicen que todo viene de un ser divino, pero la magia no, no sabemos a quiénes se puede invocar o quiénes son los que te están ayudando y por eso acaba siendo algo como que provoca desconfianza. Un concepto que se ha utilizado para distinguir la magia de la religión es el de ex opere operato, que se traduce en la acción esencialmente, es decir, el practicante de un ritual espera que el resultado sea el resultado de una fuerza que interviene en su petición, es decir, en el poder del ritual, mientras que la religión dice que simplemente es el efecto de haberle pedido con gran ahínco y con gran amor a Dios. Y bueno, la claridad pues a veces no es muy lógica, no se puede ver dónde está esa línea de diferencia. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con todo lo que es extraño e inevitable y por qué la Biblia sí habla de magia y nos habla de historias muy interesantes. Volvemos en un momento para continuar con esta plática. No se vayan, amigos, regresamos. Born from silence, silence full of it, perfect concert, my best friend. So much to live for, so much to die for, if only my heart had a home. Sing what you can't say, forget what you can't play, hasten to drown into beautiful eyes. Walk within my palm tree, this dying music, my love letter to nobody.
Amigos, hemos regresado y recuerden que estamos platicando del tema de la magia. La magia pues es infinitamente grande, habrá mucho que platicar en algunos programas más, pero estábamos en el tema de que pues la magia también aparece en la Biblia. La Biblia, digamos que hace referencia a lo que es la magia y está claro que las formas de la magia como la conmutación de la necromancia, es decir, la comunicación con los muertos, son vistas como posibles, están atestiguadas en la Biblia, pero son impías y son tabús, no se puede hablar mucho de esta relación que se tiene con los muertos. Se dice que a veces la Biblia pues habla de estos temas, pero a la vez los prohíbe y vemos que pues la magia tiene diferentes canales por los cuales uno podría alcanzar diferentes historias o diferentes conclusiones. Y bueno, pues el tiempo nos ha dicho que siempre se ha conocido de alguien que hace magia, de alguien que tiene que ver con digamos, este matiz que se le va dando a la magia como algo prohibido y que se esconde para hacer sus magias. Todos debemos de recordar que pues la magia fue prohibida en el mundo católico por creer que pues estaba sometiendo a entidades diabólicas a que se hicieran cargo de ciertos eventos. Y por supuesto que uno no puede hacer ningún, digamos, ningún trato, no puede uno hacer ninguna relación con entidades diabólicas porque después ellos nos van a pedir pues un precio muy muy alto. Y bueno, dado que la autoridad religiosa siempre se basan en el texto sagrado, que es la Biblia, pues hay una estrecha asociación entre la magia, la escritura, la palabra. La palabra me refiero a que para poder hacer magia uno tiene que invocar a ciertas entidades y además estos rituales quedan escritos en lo que nosotros conocemos como grimorios. Los grimorios, recuerden que son esos libros en donde los magos van escribiendo cuáles son las palabras para realizar determinado o tal hechizo. Y esto, pues a veces los grimorios son bien peligrosos, ya hablaremos de los grimorios más importantes, pero la magia, como conocemos, pues siempre ha tenido grandes admiradores. Tenemos muchos famosos magos que han dejado escritos fabulosos. Por ejemplo, tenemos a Cornelio Agripa. Él es el autor de un libro que se llama Tratado de la Magia Natural y Ceremonial. Él es un investigador de la alquimia y de la magia. Él en su libro habla muchísimo de la confección de talismanes y de filtros para la activación de la magia. Él vivió a finales del 1400 y principios del 1500 y pues a él le interesó muchísimo todo lo que tenía que ver con la filosofía oculta. Él tiene un libro precisamente que se llama La filosofía oculta, que tiene 3 tomos, es un tratado de 3 tomos. Imagínense, Cornelio Agripa hace un tratado que tiene 3 tomos. El primero nos habla de la magia natural, en donde explica cuáles son las armas mágicas, así se llaman, las armas mágicas, es decir, los instrumentos que requiere un mago. También habla del sistema de adivinación, como son la gemancia, la hidromancia, la aeromancia y la piromancia. Si ustedes se fijan, está utilizando los 4 elementos: la geomancia con la tierra, la hidromancia con el agua, la aeromancia con el aire y la piromancia con el fuego. Luego el otro tomo es precisamente el que se refiere a la magia celestial. La magia celestial es la capacidad que se tiene para comunicarnos con un mundo angelical y divino, en donde se dominan la numerología, la alquimia, la astrología y los principios de la cábala, que eso es fabuloso, porque ya platicaremos de la cábala ritualística, que es uno de los elementos o de los caminos más hermosos para llegar a hacer rituales. Y tendríamos que también en su tomo de magia ceremonial nos habla de cómo se puede uno comunicar con los ángeles. Él dice que los ángeles son los mensajeros de la divinidad. Él
escribió todos estos tomos. Sin embargo, muchos años después de su muerte, se encuentra un cuarto tomo, en el que, bueno, se duda muchísimo que él lo haya escrito. Sin embargo, en este tomo explica cómo invocar a los espíritus malvados y cómo invocar el alma de los muertos. Por supuesto que este libro pues causó mucha sensación, mucho miedo, y fue un libro de los que pues poca gente pudo comprar o quiso comprar porque podía provocar malos entendidos, ya que obviamente se tenía que hacer trato con entidades demoníacas. Eh, digamos que para la adivinación en este tomo se habla muchísimo de la necromancia, que es muy común en la antigüedad y de hecho es uno de los temas que se tocan en la Biblia. La necromancia pues es la forma de adivinar a través de los muertos. Se tiene contacto con ellos y ellos te pueden decir miles de cosas, pero también se dice que pues, se pueden usar órganos de algún animal en donde te hablarían del futuro. Pero bueno, otro famoso mago, y del cual hablamos muchísimo y platicamos toda su historia cuando estuvimos en el tema de alquimia, es John Dee. John Dee, acuérdense que vivió en 1581. Él era importantísimo porque era el astrólogo de la reina Isabel I. Él tiene contacto con los ángeles. Y se dice, y lo platicamos en la época que nos tocó hablar de alquimia, que él contactó con los ángeles y los ángeles le entregan un alfabeto. Es el llamado alfabeto enoquiano, con el que se comunica con los ángeles y los ángeles le enseñan a platicar a través de ciertas tablas que le entregan. Recuerden que él tiene un ayudante o un compañero que es Edward Kelly, que tenía pues mala fama y se dice que pues puede ser que nada de lo que ellos investigaron e hicieron es cierto. Sin embargo, bueno, todas estas tablas enoquianas son increíblemente bonitas, se contactan con los ángeles a través de ella y se dice que los ángeles reciben órdenes para que puedan realizar lo que el ser humano decida. Y lo hacen a través de estas tablillas y de este lenguaje angelical llamado enoquiano. Él realiza a través de números y letras que están organizadas en estas tablillas ciertas enseñanzas que le van dando los ángeles. Y bueno, se dice que este alfabeto está compuesto de 21 letras, 19 llaves o llamados, y el conocimiento oculto dicen que fue transmitido a través de estas tablillas. Muy interesante la historia precisamente de este mago famoso llamado John Dee. También tenemos la historia de Eliphas Levi, que es un gran mago. Él vivió en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y él hace un libro fabuloso. Se llama Historia de la Magia. Él conoce de cábala y de alquimia también y se interesa en el tarot. Él es el que establece una relación entre las esferas del árbol de la vida y los senderos y coloca a los arcanos mayores en cada uno de los senderos. Bueno, pues así vemos que existen muchísimos personajes que se han dedicado a estudiar lo que sería la magia y han hecho libros fabulosos en donde nos han dejado escritas todas sus investigaciones que a la fecha nosotros podemos leer, podemos analizar y bueno, pues nosotros que tenemos interés y curiosidad sobre todo esto, vamos a ver que mucha gente pues siempre intenta evitar lo extraño. Todo lo extraño lo tratan de eliminar de sus vidas porque es prohibido, porque es terriblemente pues peligroso. Quién sabe con quién estás hablando, quién sabe quién te está dando instrucciones, a quién estás invocando. Pueden decirte que son seres benéficos y a la hora de la hora pues pueden estarte engañando para que tú realices actos que no son correctos. Pero bueno, así con el curso de lo que es la magia y de dónde sale y quiénes son los primeros que empezaron, vamos a ver que uno de los más importantes dioses relacionados con la magia y la escritura es el dios Tot. Es dios egipcio y muchas veces Tot está asociado con sociedades secretas, con sociedades en donde
de repente el conocimiento de Thoth lo empiezan a llamar también conocimiento de Hermes o conocimiento hermético, es decir, conocimiento secreto que solamente para pocos puede estar dispuesto. Las masas no pueden acceder a este conocimiento. Y vemos que desde el siglo XIV en adelante, la posesión de libros de magia se convierte en una característica regular de los procesamientos. Claro, vemos que en 1319, por ejemplo, el fraile franciscano Bernard de Silex fue enviado a prisión por poseer un libro de necromancia. Un siglo más tarde tenemos que el Papa Benedicto, fíjense, el Papa Benedicto fue acusado de comprar un libro similar y en su caso pues fue perdonado, por supuesto, pero él tuvo que esconder su libro para que no empezaran a considerar lo que era un mago o un brujo. Los inquisidores del siglo XIV miraron pues esta práctica de magia pues muy terrible. Hay un lugar en Antigua Grecia que se llama Éfeso, es una ciudad al suroeste de Turquía, antiguamente pertenecía a Grecia, y bueno, ahí se encontraron muchos libros de este estilo de magia y sin embargo tuvieron que ser quemados porque no eran permitidos su lectura. En la Edad Media sabemos que el interés por la alquimia, que la alquimia, recuerden que es la transformación de materiales básicos en valiosos, tiene una aparente relación con la magia, aunque diríamos nosotros, es que era pura química, sí, pero lo que trataban era de hacer transformaciones en donde se tenían que usar elementos que eran peligrosos, como por ejemplo el azufre, y ya simplemente el laboratorio pues tenía que usar azufre y el azufre iba muy relacionado con lo que sería el demonio. Entonces, si alguien entraba a inspeccionar un laboratorio y se daban cuenta de que olía a azufre, pues es que ya tenía alguna relación con algún demonio. Y bueno, pues la historia de la magia siempre es perseguida y es hermosa. Ya dentro de 8 días les platicaré lo que es la historia de la magia en Mesopotamia y en Egipto. Y bueno, este conocimiento muchas veces vemos que no está listo aún para poder ser creído, para poder entender cuáles son los elementos que relacionan a la magia con las entidades espirituales o demoníacas, y entonces bueno, esto lo hace ser como pues peligroso. Sin embargo, el hombre pues siempre tendrá necesidad de encontrar algún vínculo entre la tierra y lo divino, y una de las formas prácticas para poder relacionarse con lo divino pues es la magia. Y la magia con el paso del tiempo va adquiriendo una gran influencia y muy poderosa, en donde bueno, volvemos a ver que la magia es un intento de encontrar pues un camino para solucionar ciertos problemas relacionados con la fortuna, con la salud, con la vida, con las posesiones. Y bueno, se usan diferentes métodos que pues no están basados en la ciencia y que típicamente pues no pueden ser comprobados, y por eso mismo se les considera como algo ilógico, irracional y absurdo. Sin embargo, nosotros vemos que a través de la historia, de la vida, pues ha habido muchas historias en donde a través de medios sobrenaturales, sin recurrir a la oración como lo harían en la religión, pues se cumplen las peticiones. Y estas peticiones a veces suelen ser realizadas a través de alguna entidad que pues no se conoce realmente quién es. Entonces, cuando nosotros hablamos de una religión monoteísta como la católica o la judía, pues no puedes estar pidiéndole a otro ser diferente a Dios que te haga el milagro o que te haga realizar alguna actividad que no está dentro de la lógica. Y entonces es en donde se llama magia, aquello que no tiene una explicación lógica y que estás invocando a entidades que pueden ser peligrosas. Aquí es donde vamos a ver que para hacer una magia siempre vamos a ver que se requiere un ritual. Y el ritual, pues, es el corazón de la magia. Si tú haces una magia, tienes que hacer un ritual. Por supuesto que van como de la mano, ya sea
que vayas a hacer un ritual en términos, digamos, de encantamiento o de hechicería o de tratar de conseguir algo que pues en el momento no se te puede dar por lógica porque no lleva el camino adecuado, pues resulta que cuando tú haces tu ritual para hacer una magia, pues puedes utilizar una infinidad de artículos o de instrumentos mágicos. Y por supuesto que en la magia y en el ritual vamos a encontrar términos para hacer los encantamientos. Y los encantamientos tienen que ser hablados, los tienen que oír el universo. Los instrumentos utilizados muchas veces son pues los 4 elementos, una varita mágica, una espada, seguramente un traje especial, unos zapatos especiales, una mesa especial y en un lugar en donde nadie te interrumpa. Ya hablaremos de ello porque pues siempre para ser un mago tú necesitas ir haciendo tus instrumentos, los tienes que hacer, tú no los puedes ir a comprar. Y bueno, pues esto de la magia nos va hablando de tantas cosas que van de la mano con la religión, que cuando lo observas, lo único que difiere de la magia y la religión es precisamente las entidades a las que tú les estás pidiendo que te hagan eh, el favor o que te hagan el milagro o que te hagan alguna actividad que pues no estaba en el camino de lo muy normal. Es así que, bueno, nosotros vamos a ir caminando a través de todas estas historias para ir reflexionando en que la magia muchas veces, pues, es algo que nos encanta, que nos maravilla. La magia finalmente es el medio de que se sirve la ingeniosidad humana para disponer, en la medida en que las posibilidades lo permiten, pues de ciertas energías existentes bajo la forma en que éstas se encuentran en el universo. No nos importa si se llama Dios, si se llama ángel, si se llama espíritu, si es el alma desencarnada. Y bueno, pues en el universo hay una cantidad infinita de energías que cuando uno las llama pueden estar a nuestros órdenes. Hay diferentes tipos de magia. Se dice que una de ellas es la teurgia o la magia iniciática, que en todo tiempo ha estado reservada como enseñanza y como aplicación práctica a un grupo de adeptos especialmente elegidos entre los miembros de la fraternidad o del grupo de estudio. Eh, Estos estudios deben de ser muy, muy, muy rigurosos porque se entiende que la teurgia es como una ciencia o la ciencia superior de la magia, del saber, de lo que se ha estudiado, de lo que se ha practicado, de lo que con disciplina se va adquiriendo y que no se puede decir a nadie porque los demás no te van a entender. Entonces la teurgia necesita de una iniciación. Luego tendríamos otro estilo de magia que es la alta magia o la magia usual, con frecuencia confundida con la anterior, que es la teurgia, pero hay grandes diferencias, porque los principios de los que se funda esta alta magia constituyen un conjunto de doctrinas del que el conocimiento ordinariamente adquirido no se diferencia más que en apariencia. Entonces diríamos, claro, es la magia práctica. Mientras tú no practiques tus rituales y tus ceremonias, pues tú no vas a saber qué es lo que está sucediendo o cómo lo vas a realizar en todo el camino. Y de ahí ya partiríamos a la brujería. Se dice que la brujería, fíjense, a lo mejor aquí muchos que me estén escuchando no van a estar de acuerdo, pero la brujería se dice que es una magia deformada. La mayoría de los investigadores han tomado por la magia única y original, pero se va deteriorando con frecuencia cuando se encuentra en contradicción con el saber ordinario adquirido, que no tiene en común la alta magia. Es decir, la alta magia se tiene que estudiar, que practicar, que llevar una constancia de asistir a las clases, de hacer la práctica,
de tener una alimentación adecuada, de meditar, de percibirse a sí mismo, en contra de la brujería, en donde pues más que nada simplemente la brujería tendría que ver con el querer que las cosas se hagan porque tú lo quieres, pero no llevas una disciplina. Es así que dentro de la magia vamos a encontrar que existen, digamos, tres categorías de magos. Están los teurgos, los magos y los brujos o hechiceros. Los teurgos, a lo que los antiguos griegos llamaban apoptas, es decir, los hebreos también los llamaban los reyes magos, es decir, los que sabían y habían estudiado y se habían pasado la mayor parte de su vida indagando y practicando. O bien, los magos, a los que los antiguos griegos designaban bajo el nombre de mistes, y los hermetistas de la Edad Media con el de sabios, y para los que el apelativo de mago es el correctamente reservado. El mago es una persona que es 100% mística, que obviamente tiene que meditar, tiene que observar y tiene que practicar también. Y luego diríamos ya la última parte, que serían los brujos o hechiceros, que los antiguos romanos solían confundir frecuentemente con los adivinos, y a los que el calificativo de magos se les dio, digamos, en siglos anteriores, y en nuestro tiempo diríamos, pues son como los faquires. Y entonces dirías, bueno, pues los tipos de magias son muchísimos. Por ejemplo, las prácticas en todo sentido deben de ser importantes. Los magos que practican la teurgia necesariamente tienen que tener un carácter muy especial. Deben de ser muy secretivos, deben ser personas que de bajo perfil, no deben de estar muy unidos a grupos, incluso se cuidan mucho de hablar de sus temas conocidos, y estas características pues van muy de la mano con la constante instrucción que ellos van teniendo, y que van ampliando sus conocimientos a través de investigaciones, son conocedores de temas diferentes. Y bueno, ellos en su meditación, en su práctica constante, pues van teniendo conexiones con diferentes tipos de magia que todavía no se han creado o que no se han practicado. Es decir, como si ellos dentro de su meditación recibieran información y pueden hacer las prácticas, es decir, ellos pueden ir escribiendo y creando la magia. Luego tendríamos ya a los magos, que en este caso son los de la magia práctica, cuyos principales elementos se encuentran en un constante estudio misterioso, secreto también, pero que exigen sobre todo estar en constante práctica. Y esta práctica debe ser ejercida con eficacia, deben de tener un saber muy amplio, debe ser su saber accesible a cualquier situación que se les presente para que ellos lo puedan solucionar, y esto requiere de un gran desarrollo intelectual, porque debe de ser un estudio conjunto entre la práctica de la alta magia y la práctica de la teurgia, es decir, que hayan sido iniciados, que hayan llevado determinado tiempo en silencio, en donde no comenten nada de lo que están haciendo, en donde tengan bajo perfil, pero su desarrollo psíquico se va haciendo de una gran utilidad, porque van sabiendo en qué momento deben hacer práctica la teurgia. Y bueno, la práctica brujeril también posee secretos, por supuesto, pero son más fácilmente penetrables estos conocimientos porque simplemente siguen instrucciones. Es decir, en la antigüedad se dice que hay una gran diferencia en lo que sería un mago y un brujo, en donde nosotros vamos a considerar que el mago es aquel que tiene la facilidad de unir todos los conocimientos para crear un nuevo ritual, una nueva proposición. Y en la antigüedad se dice que eran ayudados por, digamos, sus asistentes, que se ha dicho mucho que los asistentes de los magos eran las brujas. Las brujas eran las ayudantes que observaban lo que hacían los magos y luego iban y lo hacían
para el público en general. Entonces diríamos que las brujas pues podrían catalogarse como aquellas que no actúan solas, que siempre están en constante comunicación con otras personas, que venden sus servicios, que saben perfectamente bien que la magia pues no puede ser adquirida a ahora sí que fácilmente, la magia tiene que ser estudiada toda la vida, pero la bruja como ve lo que hace el mago, pues entonces lo copia y lo activa a su favor vendiendo sus servicios. Y luego ahí veríamos a la hechicera. Se dice que la hechicera domina las fuerzas de la naturaleza. Se dice que normalmente las hechiceras trabajan solas y pueden invocar y evocar a cualquier tipo de espíritu. Eh, esto es interesantísimo porque nosotros con el tiempo de estos programas de magia, pues vamos a hablar de lo que son las brujas, de lo que es la Wicca, de los personajes que se van relacionando con los diferentes tipos de magia que vamos a encontrar, que pues está el vudú, está la magia blanca, la magia roja, la magia azul, la magia verde también. Y bueno, cada una de ellas nos va llevando a diferentes concepciones de lo que es el mundo mágico. Y bueno, antes de irnos me gustaría contarles una pequeña historia para que nos vayamos a dormir bien contentos y dejen que les cuente que pues la magia ha existido desde que el ser humano pues ha ido dejando historias escritas en las paredes. ¿Qué les diré? Hace 25,000 años los seres del Paleolítico dependían pues muchísimo de la cacería para sobrevivir. Obviamente estos seres podían ser los que se arriesgaban a ir por sus alimentos a través de la cacería y muchas veces pues los animales los destrozaban o se los comían o al final de cuentas pues no regresaban a casa. Entonces ellos en su cotidianidad pues obvio tenían miedo de ir a conseguir las pieles y el alimento y pues trabajaban fuertemente haciendo pues algunos instrumentos como herramientas o armas. Estos seres creían que muchos dioses eran los que los vigilaban y los cuidaban. La naturaleza les resultaba abrumadora, sentían respeto y tenían temor a los relámpagos, a las ráfagas de viento, a las corrientes violentas de agua, atribuyéndoles, por supuesto, un espíritu a cada uno de ellos y por lo tanto convirtiéndoles en un dios o diosa. Eso es lo que nosotros vamos conociendo de la historia de los antiguos humanos. Esto va viéndose como que pues ellos tenían que adorar a la naturaleza a través de los dioses que ellos iban creando. Los seres humanos van creando a sus divinidades. Los animales que cazaban casi todos tenían cuernos. Por lo tanto, si nosotros recordamos, ellos pintaron al dios de la cacería con cuernos. En ese tiempo la magia se mezcló con los primeros pasos titubeantes de la religión. Por ejemplo, la primera forma de magia que se conoce fue probablemente llamada magia simpatética. Mediante la misma se asociaban cosas similares que tenían efectos similares. Por ejemplo, si se hacía una representación de un bisonte y luego se le atacaba y mataba, iba a suceder lo mismo cuando se cazara uno real, concluyendo que todas las cacerías de bisontes terminarían con la muerte del bisonte. Entonces, el ritual mágico religioso nació cuando uno de los cavernícolas se puso una piel sobre sus hombros y una máscara para representar al dios de la cacería y dirigir el ataque. Por cierto, todavía existen pinturas de esta época y en algunas cavernas que representan tales rituales se ven a los bisontes y a los osos de arcilla muriendo de miedo cuando se aparecía este personaje. Entonces nosotros diríamos, claro, es interesante porque es una forma de magia en donde ellos escribían o pintaban en las cavernas lo que iba a sucederle a los animales que iban a cazar. Y esto les daba la fuerza y la certeza de que eran los animales
que iban ellos a ir a cazar los que iban a morir, y no eran los seres humanos los que iban a morir en las fauces de estos animales salvajes. Y diríamos, esta es la primera magia que se conoce cuando ellos pintan, que nosotros lo veríamos como una forma de platicarnos o de contar esas hazañas valerosas de enfrentarse a animales gigantes, pero realmente estaban haciendo, como ahora diríamos, un decreto. El hombre siempre va a la cacería y mata al animal. Entonces ya estaba, como dicho, ya estaba escrito, y así se quedó en estas cavernas. Bueno, amigos, como siempre, ya es hora de despedirnos, y dentro de 8 días vamos a seguir con el tema de la magia. Vamos a platicar la historia de la magia a través de diferentes culturas. Les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado, y los invito a que se suscriban a nuestra página para que escuchen todos los programas que hemos ido haciendo con anterioridad. La página es www.albedoescuela.com. Se suscriben, por favor, y vamos poniendo los programas conforme vayan saliendo. Muchísimas gracias y buenas noches. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the world is out to get me. It's not like I made the choice to let my mind stay so fucking messy. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. Holding on. Why is everything so heavy? Holding on. Just so much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. No, I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Holding on. Why is everything so heavy? Holding on. So much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If